guardar a Cristo en Christmas. Cristo, hermanos, es el centro de nuestra salvación. Y mientras lo tengamos a nosotros en nuestros corazones, hermanos, bien profundo, ¿verdad? Que Él sea el todo en todo, Él va a permanecer. Creemos nosotros que ese niño que nació, que estuvo en Belén, hermanos, era el Dios encarnado. Qué maravilla, hermanos. Estamos, hermanos, en un terreno que nunca nosotros vamos a poder captar plenamente con nuestra capacidad humana, porque somos limitados, ¿verdad, hermanos? Dios nos creó un poco menor que los ángeles, así que, hermanos, nuestra capacidad es limitada. Pero, hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que ese niño que nació en Belén, que era carne? ¿No es cierto, hermanos? No era un espíritu, era carne. Lloraba ese niño, yo estoy seguro que lloraba como grita mi nieto también, ¿no? El más chiquitito de mis nietos. Ahí estaba María, estaba José, qué bonito, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, detrás de ese niño hay todo un historial. Hay la revelación de Dios para el pueblo de Israel. Abraham, hermanos, que, ¿no es cierto?, que mandó Dios que sacrificara a su hijo. Ese niño que nacía allí en Belén, hermanos, era el Dios encarnado. Y fíjense, hermanos, que todas las nacionalidades, los países latinos, yo me regaló un amigo mío un himnario que la autora había recopilado de los distintos países cantos típicos, folclóricos, en alusión del nacimiento de Cristo. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad, hermanos? El nombre de Cristo, hermanos, fue enaltecido, y aún a través, hermanos, de aquellos misioneros, no todos los misioneros, digamos, católicos, ¿no es cierto?, eran malos, vinieron a catolizar, dice el mundo, pero había muchos también sinceros que predicaron a Cristo, hermanos, de corazón. Lástima que ellos pusieron más a María y otros santos, ¿verdad?, antes que a Cristo. Ese es el gran error, ¿no? Cristo es el centro de nuestra salvación. Él es el que tiene que ser elevado y honrado, ¿no? Hermanos, como decíamos, es un tema profundo. Dice la palabra de Dios lo siguiente con respecto a este gran tema, hermanos, de la encarnación de Cristo. Yo quiero leer un poquitito para que tengamos un poquito de historia. Dice lo siguiente: dice que no hay un tema más profundo que el tema de la encarnación de Cristo. Dice Elena de Juan, está en un comentario adventista, ¿verdad, hermano? Es un tema, y dice ella, si ustedes quieren meditar en un tema profundo, dice, mediten en la manifestación del Hijo de Dios aquí en la tierra, cuando Él vino se hizo carne, ¿no? Ahora, hermanos, ¿para qué se hizo carne nuestro Señor? Fíjense que cuando Cristo nace, hermanos, ustedes saben bien la historia. ¿Qué pasaron con los ángeles? A ver, alguien que me conteste. ¿Qué pasaron con los ángeles? ¿Qué pasaron en el cielo? ¿Qué apareció? Hermana, ¿recuerda? Bueno, cuando Jesús nació, dice. Sí, claro. Cuando Jesús nació, se apareció un ángel avisándole a los... Claro, pero en las colinas de Belén, ¿qué pasó, hermano? Hubo un canto, no de un ángel solamente, sino una multitud de ángeles. Sí,
yo no sé cuántos, pero habrán sido pero miles de ángeles, ¿no? Dice, exactamente, es decir que, hermanos, nadie en la Biblia fue honrado con un coro de ángeles como fue honrado Cristo. ¿Ustedes han pensado en eso? Nadie. Miren que hubieron personajes muy importantes. Sin embargo, el único que recibe toda gloria, ¿no es cierto?, es el Señor. Y hermano, ¿qué decía el canto? El cántico, ¿qué decía? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era un canto precioso. Y les quiero decir, hermanos, que ese canto, hermanos, va a ir en aumento, y está yendo en aumento, ¿verdad, hermanos? Es cierto que el ser humano somos débiles, y ojalá, hermanos, que con todas nuestras fuerzas pudiéramos nosotros gritar y entonar alabanzas a Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el que nos salvó. Vino a este mundo con un propósito, la encarnación fue con un propósito, y hermanos, ese propósito, hermanos, se ha cumplido porque Él ha consumado ese propósito en la cruz del Calvario, ¿verdad? Con un plan maravilloso que ahora vamos a estudiar, hermanos, los otros propósitos de la encarnación de Cristo. Y entonces, hermanos, dice que ese canto se va a extender hasta el día cuando Cristo regrese otra vez en gloria y majestad. Y cuando los justos nos unamos con los ángeles en el cántico, porque los justos vamos a tener un testimonio que dar, ¿no es cierto? Gloria al Señor por su justicia, por su muerte, porque Él es nuestro Salvador. Queridos hermanos, en primer lugar, quiero decirles de que un misterio, la palabra misterio en la Biblia, significa, viene del misterio, en el griego, que significa, hermanos, algo revelado. Usted no puede llegar a una conclusión desde el punto de vista intelectual, es decir, por la mente humana. Es un misterio, y fíjense, por eso estaban los iniciados en la antigüedad, en la época de los griegos, ¿verdad, hermanos? Los iniciados eran personas que interpretaban esos misterios. ¿Se dan cuenta? Pero, hermanos, Pablo utiliza la misma palabra, pero para significar que ese misterio fue revelado por Dios. Es decir, que no se puede llegar a una conclusión con la mente humana, sino a través únicamente de una revelación. Por eso, hermanos, tenemos que ser humildes, ¿verdad?, en el sentido de aceptar lo que la palabra de Dios dice. Puede haber muchas especulaciones. Sin embargo, hermanos, tenemos suficiente evidencia de que el que nació en Belén era el Hijo de Dios. Era el cumplimiento de la profecía. Era el que las profecías del Antiguo Testamento lo señalaban y que ahora estaban haciendo allí en Belén. Y que fue, hermano, escoltado por los ángeles. Apareció la estrella que guió a los magos de Oriente, a los sabios de Oriente, ¿no? La palabra mago a veces confundimos con personas que están con la magia, ¿no? Con las cosas satánicas, pero la traducción realmente es los sabios. Eran hombres que estudiaban la palabra de Dios también. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios también corrió hacia el Oriente, hacia Babilonia, ¿verdad? Y allí, hermanos, estos hombres vieron la estrella y interpretaron que algo sucedía. Y, hermanos, el pueblo de Israel estaba dormido. No reconocieron que en Belén estaba naciendo. Las profecías lo decían. Sin embargo, hermanos, no estaban allí presentes como esos magos de Oriente que vinieron a tributarle al Señor gloria, honra y sus dones materiales que le sirvieron a nuestro Señor, a los padres, para ir a Egipto y sobrevivir en Egipto, etc. Hermanos, ese misterio fue revelado. Por eso cuando Pedro le dice a Cristo, cuando Cristo le dice, ¿y ustedes qué piensan que es el Hijo del Hombre? Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué le dice Cristo? Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no es cierto? Y Pedro, lo que tú has dicho,
eres bienaventurado porque mi Padre te lo ha revelado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es una revelación, es decir, que llegar a la conclusión que Cristo es Dios, el Dios prometido, hermanos, es algo que llega como algo, un conducto del cielo, toca nuestros corazones y aceptamos esa revelación divina. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber una aceptación, de ahí viene la fe para esa gracia divina que nos da el Señor. Así que, hermanos, es un tema profundo. Ahora, la pregunta que surge es: ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Hermanos, es decir, ¿qué propósito tuvo la encarnación? ¿Se dan cuenta? En primer lugar, vamos a decir, hermanos, para cumplir el pacto divino. Hubo un pacto en el cielo, y si ustedes se fijan en Efesios capítulo 1, podemos leerlo, hermanos, Efesios capítulo 1 y los versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, ¿no?, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Nos escogió cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo. Hermanos, hubo un pacto en el cielo, en el cual, hermanos, dice que ese pacto, ¿qué tenía por propósito? De presentarnos a nosotros, seres humanos que iban a ser creados después y que iban a pecar. Lamentablemente, hermanos, la raza pecadora, por eso intervino la gracia del Señor, o si no hubiera intervenido. Decíamos entonces que ese pacto fue precisamente para presentarnos delante de Dios santos y como más dice la Biblia, y sin mancha. Qué cosa bonita, ¿verdad, hermanos? Así que ese medio, en Cristo hubo un pacto, donde antes de la fundación del mundo, y el Señor Jesucristo, hermanos, cuando nace en Belén, viene a cumplir esa promesa. Yo no podría citar otros textos de la Biblia donde claramente se dice, ¿no es cierto?, que Él vino para cumplir ese pacto. Pero con este texto, hermanos, yo creo que es suficiente. Así que fue un pacto de gracia antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice Elena de White en el comentario bíblico adventista, en la página 933, la expiación de Cristo selló, es como un sello final, ¿verdad, hermanos? Selló para siempre el pacto eterno de gracia. ¿Qué cosa? Selló para siempre el pacto eterno. La expiación de Cristo. ¿Cuándo nos expió el Señor, hermanos? ¿Cuándo nos expió el Señor? ¿En qué momento fuimos limpiados totalmente de nuestros pecados? Cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Hermanos, yo tengo acá argumentos bien fuertes para mostrar, hermanos, que en la expiación del hombre fue cuando Él derrama su sangre, es decir, que Él vino para morir. La encarnación fue un medio, no un fin en sí mismo, fue un medio por el cual el Señor, al tener un cuerpo, puede entregar su cuerpo para la expiación, es decir, para expiarnos a nosotros limpiarnos de nuestros pecados. Quiero mencionar, por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Qué dice Cristo? Marcos capítulo 10, versículo 45. Vamos a participar un poquito. ¿Hay alguien que quiere leer el texto? 10, 45. A ver. Porque el Hijo del Hombre
A ver. Sí. ¿Quién? Sí, hermanita. Porque el Hijo del Hombre vino para ser servido. ¿Cómo? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Se dan cuenta, hermano? Jesús está declarando allí algo muy importante que tiene que ver con nuestro rescate. Él no vino para ser servido, ¿verdad, hermano? Y la vida de Cristo fue una vida de servicio. Pero, hermanos, al fin de su vida, Él da su vida. ¿Para qué? Para el rescate de muchos. Y ese muchos era la humanidad. Era tú y soy yo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es decir, que ahí está, y es el texto clave de Marcos. Él está diciendo, y dar su vida en rescate de muchos. Ese es el propósito de la encarnación, dar la vida. No hay otro medio, hermano. No, es decir, que la encarnación fue un medio para lograr el fin de la muerte de nuestro Señor. El Señor tenía que morir. ¿Ustedes se acuerdan que hay una ilustración, ¿no es cierto?, que muestra al niño Jesús confeccionando allí en la carpintería de José una cruz? ¿Se acuerdan de ustedes? No sé si han visto alguna vez esa lámina, ese cuadro. El Señor está, entonces parece que José está sorprendido de cómo está haciendo una cruz, ¿no? Fíjense, hermanos, que la cruz era un instrumento de tortura terrible. Ustedes saben perfectamente. Y hoy se conocen muchas cosas de la historia que antes no se conocían. Y se sabe perfectamente, hermanos, el sufrimiento que significaba morir en una cruz. Y nuestro Señor no solamente muere en la cruz, sino que, hermanos, es azotado, escupido, blasfemado, ¿no es cierto? Y finalmente crucificado. ¿Verdad, hermanos? Eso nos muestra a nosotros, hermanos, de que había un propósito. Y eso es lo importante. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Fíjense, hermanos, le voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el libro de San Mateo, la parte de la muerte de Cristo, ocupa un 33% del libro. 33%. Es decir, la tercera parte del libro de Mateo, acerca del Evangelio de Cristo, se refiere a la muerte del Señor. Marcos, un poquito más, el 35%. En el Evangelio de Juan, la última semana de vida de Cristo, es decir, la pasión de Cristo, en los últimos 3 días, ocupa la mitad del libro de Juan. ¿Le está diciendo alguna cosa a Cristo, hermanos, al corazón de ustedes? Le está hablando de que si normalmente los biógrafos, no bíblicos, naturalmente, biógrafos de hombres, ¿no es cierto?, no se detienen en la parte de la muerte de la persona. Yo tengo la experiencia de un escritor en mi país que escribió la vida del gran libertador San Martín, ¿no es cierto? Y ustedes leen ese libro, ¿no es cierto?, de la historia de San Martín, y dedican, pero todas las páginas prácticamente a la vida, pero muy poquitas páginas para la muerte. Es que es natural, es el héroe que finalmente termina, ¿se dan cuenta, hermanos? Entonces se olvida de la muerte. Pero en el caso de los apóstoles, le dan una importancia impresionante a la muerte del Señor. Esto no significa, hermanos, que tiene un valor teológico, un valor religioso la muerte de nuestro Señor. No fue una muerte de un mártir, no fue la muerte de alguien que, en vista que nadie le sigue, ¿verdad? Ha habido dirigentes que se han echado gasolina, se han prendido fuego, ¿no?, para terminar y llamar la atención de la gente. La muerte de Cristo, hermanos, no fue una cosa de último momento que se conjugaron las situaciones como para Él morir, no. Él ya había anticipado que Él iba a morir para que tener la vida eterna. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos de Juan el Bautista van a verlo a Cristo?
Y le dice, pero ustedes no ayunan, ¿no es cierto? Juan ayuna, Juan el Bautista ayuna y ustedes no. Entonces dice, mientras está el esposo y la novia, ¿verdad? Y Cristo utilizó la figura, ¿no?, del esposo y la novia. Es un momento de alegría, están celebrando. Pero cuando llegará el tiempo cuando el esposo será quitado, y entonces vendrá tiempo de ayuno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante que era eso. Así que Jesús ya anticipaba su muerte. Era una muerte programada para expiar realmente los pecados de la humanidad. No fue una cosa circunstancial que se rodearon así, se conjugaron y que finalmente el Señor tiene que morir. No, Él va, como dice la palabra de Dios, como cordero al matadero, ¿verdad?, para ser sacrificado y dar con gusto su vida, la vida. Dice la palabra, cuando dice dar su vida en rescate, la palabra rescate, hermanos, viene de un término griego que se llama lutron, que utiliza Pablo, naturalmente, cuando y los apóstoles lo utilizaron, porque los apóstoles hablaban el griego koiné, el griego común, ¿verdad?, de la gente, digamos, del pueblo. La cultura griega había llegado hasta Palestina, y entonces utilizan la palabra lutron. La palabra lutron, cuando dice rescate, lutron, el rescate de muchos. Hoy en día la palabra rescate no tiene mucho significado para nosotros, ¿verdad, hermanos? Rescatar, sí, bueno, vamos a rescatar a este pecador, ¿no? En el término espiritual, sí, ¿verdad? Vamos a rescatarlo, sacarlo de donde está y traerlo a la luz. Pero en aquella época la palabra lutron era muy común. ¿Qué significaba lutron? Rescate. Todos los días se rescataban prisioneros de guerra. La familia que quería tener a su, ¿no es cierto?, al esposo o a algún familiar y que estaban como prisioneros, daban un dinero para tomarlo de vuelta, para pasarlo a la libertad. O esclavos que tenían que ser pagados, ¿verdad?, redimidos con un dinero. Es decir, que la palabra rescate, aunque hoy en día no cumple una función muy, que nos diga mucho, en aquel tiempo sí, era un pago, lo que nosotros sustituimos, ¿no es cierto?, en dar algo por la vida de alguien. ¿Se dan cuenta, hermanos? En aquel tiempo era una palabra muy importante y muy significativa. La palabra, entonces, rescate, podemos sustituirla nosotros por sustituto, en lugar de. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo dio su vida en lugar de nosotros. Él es el lutron, por eso la Biblia lo llama lutron. Él es el que nos rescata. Y de ahí viene la palabra redención. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra, el idioma está compuesto por palabras con significados, ¿verdad?, que tienen su arranque allá lejos. De ahí viene la palabra redención. Está redimido una persona que ha sido rescatada, que ha sido pagada, ahora ya no es más esclavo, ahora está libre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué interesante, ¿no es cierto? Es, en otras palabras, sustitución. La muerte de Cristo fue la realización de un propósito definido, envuelto para nuestra salvación. No solamente era el cumplimiento de la profecía, hermanos, del Antiguo Testamento, sino que, hermanos, era lo que el Señor estaba haciendo para nuestra salvación eterna. Su muerte tiene significado teológico. Muere para la salvación de la raza caída. Muere para que tú y yo seamos salvos. Su muerte fue el propósito principal de la encarnación. La encarnación no fue un fin en sí misma, sino un medio para un fin, y ese fin, esa finalidad fue la redención de cada uno de nosotros.
Su muerte es de vital importancia para la salvación. Usted ya hemos citado, ¿no es cierto, hermanos? Fíjense, hermanos, que para ser cristiano, ¿qué es necesario? Para nosotros, hay personas que han sido de otras religiones, ¿verdad, hermanos? Budistas, y que se han pasado a ser cristianas. Hoy en día hay muchos que incursionan en el mahometanismo, el islamismo, y parece que no encuentran, ¿no es cierto?, algo que llene sus corazones y van a otras religiones, pero la religión de Cristo, hermanos, es suprema, es preciosa, es maravillosa. Para el islamismo no es necesario aceptar a una persona, hay que aceptar las enseñanzas de Mahoma. Para el budismo no es necesario aceptar a Buda, hay que aceptar las enseñanzas de Buda. ¿Se dan cuenta? Hermanos, pero para el cristianismo, si usted no acepta a Cristo y acepta su muerte en la cruz, usted no es cristiano. ¿Han pensado en esto, queridos hermanos? Tenemos que aceptar a Cristo como el medio por el cual nosotros fuimos purificados, limpiados de nuestros pecados y podemos presentarnos delante de Dios santos y sin mancha, porque estamos cubiertos con la justicia del Señor. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Que es nuestra fe, nuestro cristianismo, ¿verdad, hermanos? Cómo suple y llega en lo más profundo de nuestra alma. Sí, hermanos, no cabe duda. En el caso del cristianismo debemos aceptar a Cristo y la muerte para perdón, y su muerte para el perdón de nuestros pecados. Él murió por mí, me sustituyó en mi condenación, en mi esclavitud del pecado. Él me libertó, ¿no es cierto? Ya estoy libre, pero ahora le pertenezco a Él. Él pagó el precio de mi redención y entonces, automáticamente, por gratitud, yo le entrego mi corazón y vida. Un día, en el día de Dios, veremos los resultados de la cruz, de la muerte de Cristo. Ahora sentimos la paz del perdón. Un día veremos las glorias que vendrán, todo por la muerte de mi Salvador, de mi Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy en día vemos por espejo, hermanos. Claro, nuestro corazón llena de gozo porque nos sentimos salvados, perdonados. Pero, hermanos, detrás de toda esa expiación que el Señor obtuvo en la cruz, hay glorias eternas que nos deparan todavía en el futuro. Vamos a poder entrar a las moradas eternas, a las mansiones celestiales. Hermanos, nos deparan cosas preciosas. Todo por la muerte de nuestro Señor y Salvador. Queridos hermanos, fíjense que el Evangelio, ¿qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, ¿verdad, hermanos? Muy buenas noticias. ¿A ustedes les gustan escuchar buenas noticias? ¿Verdad que sí, no? A veces ponemos el televisor o la radio, hermanos, y ya se ha gastado, ¿no?, noticias de crímenes, noticias de choques, de enfermedades. Pero, hermanos, cuando encontramos una buena noticia, yo a veces escuché la vez pasada un reportaje que le hicieron a un joven y tenía palabras tan lindas este joven, ¿no es cierto? Seguramente que era un hombre cristiano, seguramente, porque, ¿verdad?, hablar con esa propiedad, esa seguridad, esa confianza del futuro, es porque Cristo lo había ganado el corazón, aunque él no dijo mucho sobre eso, ¿no? Hermanos, las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué si llamamos el Evangelio, las buenas nuevas? Sí, es otro de los propósitos de la venida de Cristo, pero ¿a qué estamos recalcando, hermanos? Vamos a ir a 1 de Corintios. 1 de Corintios, el capítulo 15, y Pablo lo contesta. 1 de Corintios, capítulo 15. Si lo tenemos, los versículos del 1 al 4. ¿Quién quiere leerlo?
y en el cual perseveráis firmes. Por este evangelio sois salvos, si retenéis firme la palabra que os he predicado. Si no, creíste en vano. Porque primero os transmití lo que yo mismo escribí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muchas gracias, hermano. Muy bonito, bien claro. Miren, los corintios, hermanos, no tenían los evangelios todavía, no estaba escrito. Cuando Pablo envía la carta a los corintios, ningún evangelio, ni el de Mateo ni el de Marcos. Ellos escucharon solamente la predicación de Pablo. Y Pablo les dice que primeramente lo que le está exhortando a que perseveren en la salvación, ¿verdad, hermanos? En Cristo. Y les dice claramente, porque primeramente, la versión que leyó la hermana decía primero, la versión 60 de la Biblia de Valera dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que enseñó Pablo primeramente a aquella gente? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el querigma. El querigma que tanto, ¿verdad?, se estudia en teología, que era el mensaje primitivo que predicaron los apóstoles. Era ese: Cristo murió por nuestros pecados. Y fíjense, hermanos, que aunque el mensaje era de un Dios que muere por nosotros, como, hermanos, el Espíritu de Dios tocó el corazón de multitudes para que aceptaran el mensaje de la muerte del Señor, como para dar, ¿qué cosa? Muerte, para dar vida. ¿No es cierto, hermanos? Qué cosa bonita, ¿no es cierto? Así que primeramente, hermanos, nos ha enseñado esto, el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados. Él nos libera, Él pagó el rescate, pagó la sustitución, pero Él mismo es el rescate, Él mismo es el trono. Y, hermanos, ¿qué más puedo decirles? A veces, hermanos, nosotros no tenemos la visión clara, nuestra mente es, a veces, para darle lugar a las primeras cosas, ¿verdad? Cada mente piensa, opina diferente. Pero la Biblia, hermanos, nos señala a nosotros cómo debemos pensar. Hay una visión, hermanos, que está en Apocalipsis. Y esa visión nos muestra a nosotros, o debe mostrarnos a nosotros, lo que está en primer lugar de nuestra salvación. Y vamos a ir, hermanos, a Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Y los versículos del 8 al 10. Apocalipsis, capítulo 5. Los versículos del 8 al 10. ¿Quién desea leer ahora? Ahora vamos a pedirle aquí a Celestino. Del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, de pie, por favor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lenguas y pueblo y nación. Amén. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Fíjense en el cielo, hermanos, una revelación que está ¿dónde? Juan vio, hermanos, las cosas maravillosas del cielo. Es una revelación que Dios le dio, que se le aparece Jesucristo mismo en la isla de Patmos. Y allí en Patmos, hermanos, se recibe la visión
de lo que está pasando en el cielo. Es lo único que sabemos, hermanos. Fíjense, es una visión que viene del cielo y que nos da a nosotros cómo valora el cielo el sacrificio del Señor. Y hermanos, allí se recorre ante nosotros ese velo y vemos a los 24 ancianos que nosotros pensamos, hermanos, que han sido personas que han sido llevadas de esta tierra, ¿verdad? Hay muchas, no tenemos bien claro, ¿verdad? Pero hay mucha exposición de personas que opinan de que esos han sido llevados del cielo cuando el Señor llevó esa multitud de cautivos. Las primeras, vamos a decir, los primeros frutos, ¿verdad, hermanos, de su sacrificio, que lo acompañaron al Señor hasta el reino de los cielos. Y entonces ellos, hermanos, reconocen: tú eres digno de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre, ¿no es cierto?, podemos nosotros ser redimidos de nuestros pecados. Queridos hermanos, ahí nos damos cuenta de que el propósito de la encarnación de Cristo fue salvarnos, ¿verdad, hermanos? Pero tenía que morir para nuestra salvación. Dice Elena de White que ella dice en el deseado que nosotros debiéramos dedicar no precisamente una hora de tiempo del reloj, pero ella dice una hora en la cual podamos leer la vida de Cristo, dice. Y especialmente, dice ella, las escenas finales de la vida del Señor. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué motivo? Porque en las escenas finales, hermanos, ahí nos damos cuenta del precio que pagó el Señor para nuestra salvación. El castigo, hermanos, ¿verdad? Acompañémoslo al Señor, hermanos, paso a paso. Y les aseguro, hermanos, que vamos a llegar a ser mejores, muchos mejores cristianos. Hermanos, nos quedan otros propósitos. Hay otros propósitos de la venida del Señor, pero este es cuando el número 1. Está el propósito, hermanos, de que para constituirse en sumo sacerdote nuestro, e interceder por nosotros, es nuestro sumo sacerdote. El otro propósito, hermanos, es también nos trajo la revelación de Dios. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. El carácter que enseñó Cristo acá en la tierra era el carácter del Padre. Y hermanos, otro de los propósitos es preparar la segunda venida de Cristo. Dice Pablo en el capítulo 9 de Hebreos: la primera vez fue para cargar con los pecados nuestros, pero la segunda vez será visto de los que le esperan para salvación. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Es decir, otro de los propósitos, ¿verdad, hermanos?, es la venida del Señor. Y hermanos, quiero terminar, en primer lugar, que nosotros podamos mirar a Jesús más de cerca y agradecerle al Señor más por su gran sacrificio. Pero, hermanos, a veces en Semana Santa, bueno, los católicos todos los años lo celebran en Semana Santa, ¿no? Una vez al año. Pero nosotros debería ser motivo, hermanos, de seguido decirle: Señor, gracias porque derramaste tu sangre, viniste a esta tierra ingrata. Tu eternidad se hizo humanidad. Lo infinito de tu ser se hizo finito, porque pasó a ser un cuerpo humano, ¿verdad, hermano? Finito con nuestras limitaciones, pero sin pecado, ¿verdad? Porque nunca cometió un solo pecado. Y entonces permitir que Él siga naciendo en nuestro corazón. Encontré una poesía muy linda, hermanos, que quiero compartirla con ustedes. ¿Les agrada? ¿Terminamos con esto? ¿Les puedo leer? Sí. Bueno, me gustó porque precisamente habla de tener a Cristo en nuestro corazón. A ver si lo ubicamos por aquí. Se me está perdiendo ahora. Aquí está. Creo que es este. A ver. Vamos a ver. Un instante de paciencia, hermanos. Acá está. Dice: alma, ¿por qué cantas?
¿Por qué la alegría pone en tus canciones reflejos de gloria? ¿Por qué tiende el vuelo, di, tu fantasía como alondra al beso primero del día? Y el alma responde llena de armonía. Es por el recuerdo de una vieja historia cuyo arcano encierra la lírica ofrenda de un amor sin nombre, del amor más santo que envuelve a la tierra, porque es el cariño de Dios hacia el hombre. Y esa historia, como brisa órea, la nueva esperanza de mi salvación. Tú no sabes nada de la pobre aldea donde brotó el casto niño de Judea con el gran misterio de la encarnación. Belén, ya contemplo su maravillosa estrella andariega, oh flor prodigiosa de una nunca vista luminosidad, la estrella que pudo descender al suelo y de ser la reina de luz en el cielo, vino a ser la estrella de la humanidad. Oh historia bendita, oh niño divino, rayo inextinguible de una eterna luz, faro inapreciable para el peregrino que busca sediento del cielo el camino, sobre sí llevando su penosa cruz. Todo eso me dice la historia sencilla, la historia fragante de olor a rosal, y es como una lámpara que en la tierra brilla con un infinito fulgor celestial. Por eso yo canto, dice el alma mía, por eso al eterno vuela mi canción, y consigo y conmigo cantan todos los que un día sintieron, oh feliz instante, que nacía Cristo, el niño amado, en su corazón. Queridos hermanos, que el cielo nos ilumine para siempre estar de rodillas agradecidos al Señor por su gran sacrificio. Que eso sea motivo para una vida más consagrada, para que dediquemos nuestros mejores sueños, las mejores cosas que tiene nuestro corazón para ese Dios que nos buscó del cielo y que nos buscó de una forma tan maravillosa, hermanos, que nos extendió la mano para que alcancemos la salvación. Señor nos bendiga, hermanos, que en esta mañana cantemos esa oda de agradecimiento al Señor por su salvación.